Buenos días. De parte de los comités de SCORP, SCOF y SCORA de AMPUG, hemos decidido lanzar el proyecto Apendicitis Aguda, un boom silencioso pero peligroso, dictado por la universitaria señorita Emily González Girón, hoy sábado 6 de junio a las 10 de la mañana. Adelante, Yacine. Buenos días. Los comités de SCORP integrados por Anthony Galarza y Jordi Galarza, comité de SCOF integrados por Jocelyn Galarza, Leonela Bravo, Brian Coveña, y el comité de SCORA integrado por Liz Mena, Erika Ponce y Elio Mora, les dan la más cordial bienvenida al evento a realizarse. Adelante, Anthony. Así es, estimados asistentes. Es un honor traerles el proyecto Apendicitis Aguda, un boom silencioso pero peligroso, con nuestra ponente universitaria Emily González Girón, quien está cursando su 9º semestre de medicina. Tiene amplia gama de experiencia como ayudante de cirugía gastrointestinales a mano de uno de los mejores médicos cirujanos abdominales. Sin más que decir, doy por comenzar el proyecto diciendo que muchas gracias por haber participado y por formar esta gran parte de la familia EMPE. Adelante, Emily González. Hola, futuros colegas. Es un tema muy importante debido a que la apendicitis aguda es la primera causa de dolor abdominal agudo de cirugías no quirúrgicas de origen traumático. Entonces, empecemos. Para recordar un poco de lo que es la historia de la medicina, la primer dibujo que hubo de apéndice fue hecho por Leonardo da Vinci en 1492. Y una de las historias más conocidas, supongo que han visto estas imágenes en la inferior, es del cirujano Leonid Rogozov, en el cual en 1961, el 30 de abril, se hizo una cirugía, el mismo, de apendicitis aguda, de apendicectomía, debido a que se encontraba en la Antártida y no tenía medios para salir de esa zona. Entonces, una vez él realizaba esa cirugía, mediante un espejo y 3 personas ayudándolo, se pudo recuperar de manera efectiva. Es importante también recordar que la apendicitis aguda en la población en sí tiene alto riesgo de 7 a 8% de padecer apendicitis aguda. Y de hecho, este problema es debido a que también existe controversia en lo que es el diagnóstico. Igual, puede pasarle a cualquier edad. Sin embargo, los factores son mayores entre la segunda y tercera década de la vida, y el diagnóstico entre los extremos de la vida, es decir, los niños y los ancianos, e incluso las mujeres fértiles, son un problema debido a que tienen síntomas atípicos. Para empezar así, ¿qué es la apendicitis aguda? Tenemos que tener claros ciertos conceptos. ¿Qué es el dolor abdominal agudo? Si nos enfocamos en la imagen izquierda, vamos a ver lo que es la cavidad abdominal. La cavidad abdominal está recubierta por una membrana serosa. Esta membrana serosa es conocida como el peritoneo. El peritoneo está conformado por 2 capas, una capa externa y una capa interna. La capa externa, también conocido como peritoneo parietal, y la capa interna, conocida como peritoneo visceral. ¿Pero por qué estamos hablando de esto? Porque es muy importante que nosotros comprendamos el origen del dolor abdominal agudo, porque así tendremos en cuenta en qué estado está el paciente y los dolores que van a manifestar según su localización. Si vemos la imagen derecha, vamos a ver las vías por las que está dada la inervación del peritoneo en sí. La primera es el peritoneo parietal. Esta está dada por la vía somática, y la vía somática está inervada por fibras de tipo A. Si recordamos bien, estas fibras de tipo A tienen bastante mielina. Entonces la velocidad de información es más rápida. Si es más rápida, el paciente va a manifestar el dolor más localizado, es decir, a nivel de la fosa ilíaca derecha. Si nos fijamos entonces a nivel de lo que es el peritoneo visceral, está dada por la vía simpática. En la vía simpática vamos a encontrar las fibras amielínicas de tipo C. Estas fibras, por la ausencia de amielina, la velocidad es más lenta. Entonces, el paciente va a tener el dolor sordo poco localizado, es decir, a nivel del epigastrio o periumbilical. Y también puede estar acompañado de náuseas. La anatomía en sí, enfoquémonos en la anatomía. Si bien recordamos, el apéndice es un órgano que se encuentra en el ciego. El ciego es el inicio del intestino grueso.
el intestino grueso está formado por varias partes: el ciego, el colon ascendente, el transverso, el descendente, sigmodio, ampolla rectal, recto y ano. Nosotros en esta videoconferencia nos enfocamos solo en el ciego y en el apéndice. El apéndice se encuentra en la porción posteromedial del ciego, específicamente debajo, entre 1.7 a 2 centímetros debajo de la válvula iliocecal. ¿Cuál es la válvula iliocecal? Es la que está en la porción terminal del ilio, es decir, a nivel de la unión del ciego. Esta válvula, igual que la válvula que tiene el apéndice, en el orificio del apéndice, si vemos en esta imagen, aquí hay una válvula que se llama la válvula apendicular. Estas válvulas, ambas son unas válvulas ineficientes, porque en sí va a haber reflujo entre la válvula iliocecal, que no es algo patológico, y también puede haber reflujo, mejor dicho, por la ineficiencia de la válvula de la apendicular, que no permite, o sea, que debería evitar que entre ciertas sustancias para la obstrucción del apéndice, que es la etiopatogenia en sí de la apendicitis. No pasaría lo que pasa con los apendicitis en sí. Es una estructura tubular. De hecho, el apéndice tiene muchos sinónimos. Le dicen apéndice secal, apéndice vermicular, apéndice vermiforme. Vermicular viene de una palabra latín vermicularis, que significa en forma de gusano. De hecho, uno de los parásitos que puede destruir el apéndice es el Enterobius vermicularis. Y es muy importante esta parte de aquí de lo que es las tenias del ciego. Si recordamos, las tenias del ciego van a ser esas fibras longitudinales que se encuentran agrupadas en gran porción y se nota a simple vista en el ciego, en sí en totalidad del intestino grueso, que si tú las sigues vas a llegar al apéndice. Empieza en lo que es la convergencia del apéndice y termina unos centímetros antes de la ampolla anal. Pero, ¿cuál es la longitud del apéndice? El apéndice puede medir de longitud puede medir entre 3 a 20 centímetros, pero en promedio unos 10 centímetros. Aunque sin embargo se ha visto en los récords Guinness de un paciente en Pakistán, en el cual al momento de hacer la apendicectomía, vieron que el apéndice de él medía 23.5 centímetros. El diámetro. El diámetro es muy importante que nosotros nos acordemos del diámetro. ¿Por qué? Porque el diámetro nos va a ayudar, es uno de los criterios de diagnóstico en la imagenología. El diámetro tiene que ser menor a 6 milímetros. Si es mayor a eso, ya vamos a ver qué pasa. En cuanto a las relaciones anatómicas más importantes que tenemos que recordar en sí, en la localización del ciego y el apéndice, va a ser que en la parte posterior encontramos el iliopsoas, y recuerden que encima del iliopsoas también encontramos el uréter. Por eso es que algunos pacientes van a manifestar síntomas urinarios cuando tienen apendicitis. Y en cuanto a la irrigación, vamos a ver. La irrigación en sí está dada por la arteria apendicular. La arteria apendicular es rama de la arteria iliocólica. Esta arteria iliocólica, a su vez, es rama de la mesentérica superior. Si recordamos bien anatomía, el hemicolon derecho está irrigado por la arteria mesentérica superior y el hemicolon izquierdo por la arteria mesentérica inferior. Y tenemos lo que es el drenaje. El drenaje también es importante porque nos ayuda a que ciertos pacientes van a tener complicaciones hepáticas. ¿Pero por qué hepáticas? ¿Por qué? Porque el apéndice, el drenaje venoso, tiene la vena apendicular, la vena iliocólica, y luego esta vena mesentérica superior, y luego a la vena porta. O sea, drena en la vena porta. Por eso es que algunos pacientes pueden manifestar de complicaciones como la tromboflebitis o cierto tipo de hepatitis. Entonces, importante esta información. En cuanto a la histología, va a tener las características de la histología del intestino. Va a tener mucosa, las glándulas de Lieberkühn, que forman moco, los folículos, los nódulos linfáticos, que forman parte del sistema de MALT, tejido linfático asociado a la mucosa, linfoide asociado a la mucosa, y la submucosa. Además, la capa longitudinal, circular y serosa. La verdad es que esto... De hecho, se dice que es un divertículo real, por tener todas esas capas. Pero, ¿dónde puede estar localizado el apéndice? El apéndice puede estar en diferentes ubicaciones.
no solamente relacionado a la ubicación en sí donde está el ciego, sino también de por sí a la relación que tiene también con el ilio. Es decir, si nos fijamos en esta imagen derecha inferior, el apéndice tiene diferentes localidades. Puede ser retrocecal en relación al ciego, puede ser retrocecal, subcecal, pélvica, preiliar o posiliar. Si esta imagen que ustedes ven aquí a la izquierda son unas informaciones que están dadas en diferentes países, en diferentes años y con autopsias, disecciones, cirugías y autopsias. Si observan, el resultado final es que la mayoría de la localización de la posición del apéndice vermiforme va a ser retrocecal y pélvica. Igual aquí está el link por si desean ver este artículo. Este artículo, además de ser una revisión bibliográfica, fue hecha por un estudio colombiano, en el cual ellos hicieron 100 disecciones y en las 100 disecciones se vio que la posición más común es la retrocecal y la pélvica. La pélvica en sí también tiene controversias porque es muy complicado en las patologías cuando son en mujeres, sobre todo en la edad fértil. Y esta imagen que está aquí superior a la derecha, las pongo porque es importante recordar que el ciego no solo puede estar en la fosa ilíaca derecha, sino que puede estar en otras posiciones, en el hipocondrio derecho e incluso incisos inversos. Por eso es cuando nosotros tenemos un paciente que tiene dolor abdominal agudo, lo primero que tenemos que pensar es en apendicitis aguda, indiferentemente de dónde sienta el paciente el dolor. Hasta que no se descarte eso, piense maliciosamente que es apendicitis aguda. Las bacterias y la función del apéndice. Existe mucha controversia en lo que es la función del apéndice. Charles Darwin decía que era un vestigio, pero a medida que han pasado los años, ciertos ensayos, ciertas hipótesis han venido sobre la función del apéndice. En sí, la que es más concluyente es que el apéndice es un reservorio de microbiota intestinal. Es decir, aquí encontramos grandes cantidades de esas bacterias que forman parte de nuestra microbiota. Tenemos la E. coli, Bacteroides fragilis, Salmonella. Otros pacientes pueden tener Streptococcus viridans, pueden tener Fusobacterium incluso. Entonces es muy importante que una de las funciones así en básica es que es reservorio de microbiota intestinal. Pero han hecho otros estudios que no son concluyentes aún. Por ejemplo, que está relacionada con la enfermedad de Parkinson. Según un estudio que hicieron en Estados Unidos, pacientes que tenían apendicectomía tenían mayor probabilidad de tener Parkinson porque el grupo de pacientes que eligieron tenía Parkinson. En comparación a los que tenían Parkinson, en comparación a los que no tenían Parkinson, que tenían el apéndice. Pero en sí no es concluyente porque se hizo otro estudio en Europa en el que vieron que la cantidad de pacientes que tenían Parkinson con los que no tenían, igual tenían el mismo riesgo con apéndice. Y también se ha visto que algunos pacientes pueden tener menor sensibilidad a infecciones de patología de colitis ulcerosa. Y otros que tienen mayor probabilidad de sufrir lo que son infecciones por Clostridium difficile. Entonces, en sí, la función del apéndice todavía no es concluyente, solamente que es un reservorio de la microbiota intestinal. La etiología. La etiología, están viniendo algunas hipótesis de que la etiología de la apendicitis aguda puede ser por factores ambientales, infecciosos o incluso genéticos. Puede que haya 3 veces mayor probabilidad de que un paciente que tiene apendicitis aguda, el padre, el hijo tenga 3 veces mayor probabilidad, mejor dicho. Pero en sí, la etiopatogenia central de la apendicitis aguda va a ser la obstrucción del lumen apendicular, secundario a fecalito, hiperplasia linfoide. El fecalito es más que todo en adultos, hiperplasia linfoide más en niños. Pero si, por ejemplo, en un examen nos pregunta cuál de estas de aquí son más comunes en la apendicitis aguda, es la hiperplasia linfoide. Neoplasias también, 1.2% de pacientes que pueden tener neoplasias y apendicitis aguda, es decir, sarcoma de Kaposi, linfoma y tumor carcinoide, adenocarcinoma. Y de hecho, de esta de aquí, la más común es tumor carcinoide en el apéndice, en 80%. De hecho, esa es otra controversia que vamos a ver más adelante sobre
este tipo de paciente, ¿qué es mejor? ¿El tratamiento conservador o el quirúrgico? Parásitos como los oxyurios, enteroides vermiculares, o incluso cuerpos extraños, o metástasis por cáncer de mama o colon. La fisiopatología. Si observamos en esta imagen, encontramos el apéndice normal. Y luego las fases por las que tiene que pasar la apendicitis aguda para que sea complicada. La apendicitis aguda puede ser no complicada y complicada. ¿Cuáles son las no complicadas? La primera y la segunda fase. Es decir, la fase congestiva con su sinónimo catarral, o la fase supurada y la fase flemonosa. Estas son las no complicadas. Y las complicadas ser la fase gangrenada o necrótica y las de perforación propiamente, y las complicaciones que vienen después de la perforación. En la fase 1 se da fase congestiva, en el cual se obstruye el lumen apendicular. Una vez que se obstruye el lumen apendicular, disminuye el retorno venoso. Cuando disminuye el retorno venoso, el apéndice se congestiona y al congestionarse estimula a la serosa. Esta serosa, dada por la vía simpática, como recordamos, el paciente va a tener dolor sordo. O sea, el peritoneo visceral va a tener dolor sordo y poco localizado. Es decir, te viene el paciente con dolor epigastrio, periumbilical, náuseas. Aquí todavía no hay proliferación de bacterias ni tampoco de células inflamatorias propiamente. Luego tenemos la fase supurada. La fase congestiva entre 4 o 6 horas. ¿No? La fase supurada, las 6 horas más. Esta fase supurada empieza lo que es la proliferación de bacterias, empiezan las células inflamatorias y se forma la fibrina. La fibrina va a hacer irritación en lo que es el peritoneo parietal. Y cuando hay irritación en el peritoneo parietal, es decir, recordamos, vía somática, dolor más localizado. Es decir, por lo general, fosa ilíaca derecha. Luego tenemos la fase gangrenada o necrótica. La fase gangrenada o necrótica es aproximadamente ya a las 12 horas. Es decir, se dice que cuando un asa intestinal, un intestino, está obstruido, o porción de este, está obstruido aproximadamente 12 horas, hay mayor probabilidad de que este ya esté gangrenado o necrótico. Y la perforación. Perforación 24 a 48 horas, pero más que todo 48 horas. Es decir, que nosotros si vemos un paciente que nos llega, que tiene cuadro clínico mayor a 48 horas, pensamos que ya hay perforación del apéndice secal. Pero ¿qué pasa cuando hay perforación? Después de la perforación vienen ciertas complicaciones. Entre las complicaciones más comunes son plastrón apendicular, absceso apendicular, peritonitis y pieloflebitis. ¿Qué es el plastrón apendicular? Si recordamos, nuestro cuerpo humano siempre trata de hacer lo mejor para sobrevivir, para protegernos. Cuando hay perforación del apéndice, el cuerpo trata de cubrir eso mediante el epiplón, las astas intestinales o incluso órganos. ¿Por qué quiere cubrir esto? Para prevenir de que haya otra complicación más fuertes como son la peritonitis. Entonces, el plastrón apendicular, se forma el plastrón apendicular en sí, que es envolviendo, y este tipo de paciente, tú lo puedes ver que ha pasado 4 días, 6 días, 3 días, que debería estar séptico por la apendicitis aguda, por perforación, peritonitis, pero a pesar de que tiene el cuadro clínico de apendicitis aguda, camina con dolor y todo, pero, o sea, voy al punto de que estos pacientes igual hay que tener cuidado. El absceso apendicular. El absceso apendicular, este tipo va a ser también un tipo de masa apendicular. Plastrón apendicular y absceso apendicular son masas apendiculares. El absceso apendicular se puede ver, se puede tratar ya sea por drenaje percutáneo, que vamos a ver más adelante, o de otro estilo. Y la peritonitis. La peritonitis puede ser localizada o generalizada. Localizada va a ser cuando afecte nada más a un cuadrante, y generalizada cuando afecte a más cuadrantes.
Y la pieloflebitis es la que nosotros ya vimos anteriormente, que la conexión de la vena porta con la vena apendicular, o sea, es decir, comunicación de hígado con un apéndice, puede haber ciertos problemas como la pieloflebitis o tromboflebitis, además de cierto tipo de hepatitis. Los síntomas. Los síntomas, recordemos que los síntomas en la etapa temprana del cuadro clínico son inespecíficos. El paciente puede tener fiebre las 6 primeras horas, como que no puede tener. Eso varía en el paciente. Náuseas. Recordamos que náuseas cuando ya aparece el dolor. Anorexia. El paciente puede tener anorexia incluso antes de manifestar el dolor. Dolor, como ya vimos, dolor abdominal. Y disuria, pacientes que estén relacionados con apendicitis retrocecal. Apendicitis retrocecal, que sean positivos a signos, que ya vamos a ver cuál signo. Pero recordemos que es importante descartar también pacientes con examen de orina, descartar que tenga infecciones urinarias como nitrito positivo. No significa que un paciente que no tenga ciertos síntomas o ciertos exámenes positivos no tenga apendicitis aguda. Por eso es que el diagnóstico de la apendicitis aguda va en complemento con muchas cosas, es decir, la anamnesis, una buena historia clínica, el laboratorio, la imagen, una buena exploración física y también la experiencia como médico. En el laboratorio vamos a enfocarnos principalmente en 3 cosas. Bueno, aquí está 4, pero básico 3. ¿Qué va a ser? La leucocitosis. La leucocitosis mayor a 10.000 células por milímetro cúbico nos puede guiar que es apendicitis aguda. Leucocitosis mayor a 20.000 células por milímetros cúbicos nos puede guiar, sugerir que es perforación. Desviación hacia la izquierda, es decir, mayor a 75 neutrófilos, 75% de neutrófilos, o mayor a 500 bastones. Y la PCR mayor a 1.5 miligramos litro, pero esto va a variar en laboratorios. Recuerden que en laboratorios tienen sus medidas. Lo importante es que la PCR va a estar alta. ¿Pero por qué solamente la PCR? Algunos estudios están viendo si se puede usar otros tipos de reactantes de fase aguda. La PCR es un reactante de fase aguda. Entonces, ¿cuáles reactantes? Puede ser la procalcitonina, la lactoferrina, están viendo, pero sin embargo todavía no es concluyente para incluirlo en lo que es el diagnóstico. Entonces, por ahora, PCR. Y el examen de orina, como mencioné anteriormente. ¿Cuáles son los signos? Los famosos signos que nos muestran en semiología. Signo de Bloomberg. Se obtiene presionando en lo que es la fosa ilíaca derecha. Al presionar la fosa ilíaca derecha con la mano y la retiramos bruscamente, el paciente va a tener dolor. Esto se ve sobre todo, el signo de Bloomberg se ve sobre todo ya cuando está en la fase gangrenada. Signo de Robson, signo de Robson. Presionamos en lo que es en la fosa ilíaca derecha, al presionar fosa ilíaca izquierda, el aire hace extensión en lo que es en el colon y esto produce dolor en la fosa ilíaca derecha. O sea, presión a la izquierda, dolor en la fosa ilíaca derecha. Pero recordando que si es que el ciego está en la fosa ilíaca derecha, nunca se confíe. El signo de Iliopsoa va a ser positivo para el apendicitis retrocecal. Además, este paciente que tiene apendicitis retrocecal puede estar en relación con síntomas urinarios. Va a ser el dolor exacerbado a la extensión de la cadera en decúbito lateral izquierdo y se produce alivio al flexionar. Y el último signo, el signo del obturador, que es positivo para apendicitis pélvica. La apendicitis pélvica, el diagnóstico sí también es complejo, sobre todo como mencioné, en las mujeres de edad fértil. Dolor pélvico en la rotación interna del muslo, derecho flexionado en decúbito supino. O sea, lo que más debemos recordar es que el signo del obturador
va a ser para apendicitis pélvica positivo y el de iliopsoas para apendicitis retrocecal. McBurney, el famoso McBurney. McBurney tiene incisión y punto de McBurney. La incisión es, como observamos en esta imagen, es más que todo para lo que es cirugía abierta. Y vamos a ver que existen diferentes, o sea, el tratamiento quirúrgico puede ser abierta o con la laparotomía o laparoscopía, ya vamos a ver. Pero es importante igual que recordemos, aunque las incisiones van a depender también de la técnica del cirujano. Hay técnicas que prefieren McBurney, otros que prefieren otro tipo de incisión, como la incisión de Rocky Davis o la paramediana derecha. Y la verdad esto es un tema muy complejo, es una incisión no muy grande, imagínense, tienen que poner separadores, buscar. Bueno. Y tenemos el punto de McBurney, que como vemos, que es positivo, sobre todo en sí positivo, al apendicitis paracecal. Va a ser los 2/3 externos de la línea que va desde el ombligo hasta la espina ilíaca anterosuperior. Existen otros puntos de Lams, de Morris, pero este es el más usado, punto de McBurney. El punto de Lams es usado para apendicitis pélvica. ¿Qué son las escalas? Bueno, es muy importante recordar también que podemos usar las escalas. Las escalas son sistemas de ayuda, mediante sistemas numéricos de ayuda, que tienen ciertas ventajas. No es costoso, lo podemos encontrar en muchos lugares, en muchos centros hospitalarios. Te ayuda al diagnóstico, pero en sí también es importante que no nos confiemos totalmente de esto. Algo que quería mencionar es que hay pacientes que van a tener apendicitis aguda perforada y sin embargo, por ejemplo, en el laboratorio sale todo normal. He visto que hasta el 10% de estos pacientes pueden tener laboratorio normal, entonces hay que tener cuidado. La escala de Alvarado es la escala más utilizada. De hecho, el punto, que este es de un puntaje de 10, hay uno que es un puntaje de 9, esta es la modificada. Hay uno que tiene puntaje de 9, que no tiene la desviación a la izquierda, pero igual la pueden usar. Vemos los criterios típicos de apendicitis aguda. Dolor en el cuadrante inferior derecho, signo de Bloomberg positivo, migración del dolor, náuseas o vómitos, anorexia, temperatura oral superior a 37.2 grados centígrados, recuento de leucocitos mayor a 10.000 células por milímetros cúbicos, neutrofilia mayor a 70. Una vez que nosotros hacemos este valor, nos va a dar cierto puntaje. Y según el puntaje nosotros vamos a actuar. Si es de 0 a 4, puede ser negativo para apendicitis. ¿Por qué digo puede ser? Porque se ha visto también que a algunos pacientes le han hecho la escala de Alvarado, ha sido un paciente que no ha cumplido con los criterios para decir que tiene apendicitis aguda, nos mandan a la casa y resulta que era apendicitis con síntomas típicos y regresa al centro hospitalario complicado. Entonces hay que tener cuidado. Y tenemos también de 5 a 6 o de 7 a 8, negativo o posible apendicitis aguda. Aquí podemos realizar observaciones, podemos dejarlo en observación, por supuesto, hacer TAC o TC. Igual ya vamos a hablar de lo que es imagenología. Y por último, apendicitis de 9 a 10, probablemente sea, ya hay que hacer lo que es valoración de cirugía para hacerlo el tratamiento de apendicectomía. ¿Sí? Existen otros tipos de escala, además de la escala de Alvarado, que es la más usada, existe otra que es la escala de Ripasa, fue hecha en el hospital Ripas, en Asia, al norte de Borneo. Esta escala es reciente en sí, como decirlo, es nueva, 2010. Hay algunos estudios, algunos países que comparan entre la escala de Alvarado y esta, pero la escala de Alvarado sigue siendo hasta ahora la que mejor ayuda en lo que es el diagnóstico. Pero igual no está de más saber que existen otras escalas. Como se observa, esta tiene más ítems y el puntaje es de 16.
Y de acuerdo a ese puntaje, también el paciente puede ser improbable, puede tener baja probabilidad, puede que quede en observación o que se tome el diagnóstico definitivo de apendicitis aguda. Pero claro que el de escala de Alvarado es la más usada. Exámenes complementarios. Entre estos exámenes complementarios tenemos la ecografía, resonancia magnética, la ATC, enema opaco y radiografía torácica y abdominal. Empecemos. La ecografía es buena porque no tiene radiaciones. Entonces le podríamos hacer a un niño que presente alta probabilidad de un cuadro clínico de apendicitis aguda, podríamos usar la ecografía. En pacientes embarazadas, recordemos que las embarazadas no pueden estar en contacto con radiación, podríamos hacerle ecografía, además de que nos ayuda a ver si podemos descartar otro tipo de patología, otros diagnósticos diferenciales. En la ecografía lo principal que vamos a ver es que el apéndice tiene mayor a 6 milímetros de diámetro. Recordamos anterior que el apéndice normal mide menor a 6 milímetros de diámetro. A partir de mayor a 6 milímetros, esto ya está sospechoso. La sensibilidad, 78%, especificidad, 83% en ecografía. Pero sin embargo, la gold estándar en sí es la TC. Lo que pasa es que la TC, no todos los lugares hay un lugar donde hacer tomografía computarizada, pero es la TC. Tenemos la resonancia magnética. La resonancia magnética es usada en las mujeres embarazadas. Es decir, si nosotros realizamos ecografía, a pesar de que no es concluyente la ecografía, el paciente tiene exámenes, síntomas atípicos, no es concluyente, le podemos hacer ahí la resonancia magnética. A las embarazadas no se le hace TC. Como observamos en la TC, la sensibilidad 97%, especificidad 97%. El enema opaco, la verdad que el enema opaco, eso ya casi no se usa, pero si es que lo usan, lo que se va a ver es que no se va a observar el apéndice por la obstrucción en sí del lumen apendicular, no llega el contraste en sí. Y radiografía torácica y abdominal es cuando tenemos también un paciente que manifiesta síntomas atípicos. Podemos usar radiografía torácica para verificar si no es que tiene otra patología. Existen otras cosas que se llaman proyecciones radiográficas. Las proyecciones radiográficas van a ser ciertas características que van a ver en una radiografía, pero que no se usa para el diagnóstico definitivo de apéndice. Por ejemplo, el borramiento de iliopsoas, aire o engrosamiento en la fosa ilíaca derecha. Pero no es criterio para diagnóstico de apendicitis aguda. Pero no está de más saber. Y bueno, aquí tenemos una imagen de una TC en el cual se ve el apéndice, pero este es todavía no perforado. Gangrenado, pero no perforado. Ahora, enfoquémonos en la TC, que se supone en sí que es el gold estándar en cuanto a la imagenología. Aquí tenemos una tabla que nos va a ayudar a tomar ciertas decisiones, conjunto con los otros herramientas de diagnóstico. Tenemos, primer ítem, exclusión de diagnóstico. Menor a 6 milímetros o mayor a 6 milímetros con distensión del área. Buscar otras etiologías del dolor. Posible apendicitis. De 6 a 10 milímetros sin ningún otro hallazgo por TC. Observación si es asintomático. Probable apendicitis. De 6 a 10 milímetros con pared engrosada, reforzamiento post-contraste, sin afección de la grasa periapendicular, cirugía si es sintomático. Y definitivamente apendicitis, si es de 10 o de 6 a 10 milímetros con pared engrosada, reforzamiento post-contraste, con afección de la grasa periapendicular, cirugía. Tenemos que tener claro algo. Desde 1996, la apendicitis aguda, el tratamiento definitivo ha sido la cirugía. Por eso es que muchos están relacionados con cirugía. Actualmente sí existe cierta controversia sobre el tratamiento conservador que ya vamos a ver.
Ahora, recordemos que aunque la apendicitis aguda es la primera causa de dolor abdominal agudo, igual es importante recordar que existen otras patologías, o sea, el diagnóstico es diferencial. Entonces, una de las cosas que tenemos que tener cuidado son las patologías en las mujeres, sobre todo en edad fértil. Patologías relacionadas con, por ejemplo, embarazo ectópico, ruptura de quiste ovárico, cuerpo lúteo, abscesos tubo ováricos. También muy importante recordar que, por ejemplo, en la apendicitis retrocecal, el paciente puede tener dolor a nivel lumbar. Y los pacientes que tienen litiasis renal también tienen dolor lumbar. Entonces, litiasis renal forma parte de los diagnósticos diferenciales. Además de otros como tumores, mucoceles, cáncer, diverticulitis, enfermedad de Crohn, absceso del psoas, entre otros. O sea, lo importante de aquí es que nosotros recordemos que existen también otras patologías, pero que nunca debemos descartar igual que puede ser apendicitis aguda. De hecho, a pesar de toda la forma que nosotros tenemos para el diagnóstico de apendicitis agudo, sigue habiendo errores. El 20% en hombres de lo que es errores incorrectos al diagnóstico y en mujeres en 40% de errores en el diagnóstico, y es bastante. La mortalidad, sí, el porcentaje de muerte por apendicitis aguda va de 0.5 a 5%. Esto se da que esto pasa más que todo por dos caminos. El primer camino, o que se hace un diagnóstico rápido que resulta ser erróneo y el paciente termina con una apendicitis innecesaria, con una apendicectomía innecesaria. O el otro es que el diagnóstico es demasiado lento y el paciente termina con complicaciones que lo puede llevar hasta la muerte. Pero como dije, el porcentaje 0.5 a 5%. Cirugía versus antibiótico. Bueno, existe cierta controversia en cuál es el tratamiento definitivo. Unos autores se van más al área de cirugía, otros autores se van más al área de conservador con antibióticos. ¿Por qué pasa esto? Bueno, los de cirugía dicen que es mejor hacer la apendicitis precoz, apendicectomía precoz, para evitar futuros inconvenientes. En cambio, los de antibióticos, los conservadores, piensan que es mejor que el apéndice tiene ciertos usos. Por ejemplo, en cirugía puedes usar el uréter, reconstrucción de uréter, puedes usar el apéndice, o lo de la microbiota, pero que no es necesario, que se puede usar por antibióticos y prevenir esto. Pero igual no es concluyente, sí, ya vamos a ver ese tema igual. Enfoquémonos en el tipo de cirugía. Existe cirugía laparotomía y laparoscopía. Laparotomía es cirugía abierta. Como vimos anteriormente, por incisión. Incisión McBurn, incisión Rocky David, eso dependerá del cirujano. Pero este es un poco más complejo, porque imagínense, es un espacio no muy grande y tienen que usar los separadores y tienen que buscar. Entonces, esto ya casi está en desuso. De hecho, ustedes pueden ver a ciertos pacientes ya mayores con la cicatriz de McBurn, porque hace años. Se hace más que todo en lugares que... Se hace en lugares donde no hay laparoscopía. Lo hacen cirujanos que no tienen experiencia con la laparoscopía. O incluso se puede hacer como en causas ya de complicaciones que no se puede tratar en sí, que el cirujano toma la decisión que lo mejor es abierta. Bueno, aquí vemos unas imágenes para que tengan más o menos idea de cómo es una laparotomía, cirugía abierta de esto. El otro es la laparoscopía. La laparoscopía es la más usada. Ayuda a que el paciente postquirúrgico no tenga tanto dolor, la evolución de la recuperación es mejor. Es la actualmente más usada. De hecho, van a ver que hay unos criterios absolutos de la que es la laparoscopía, que dice que en peritonitis no se hace laparoscopía. Es uno de los criterios absolutos.
Pero eso en sí no lo toma en cuenta porque en realidad hoy en día incluso con peritonitis hacen la laparoscopía. Eso sí, no es algo tan fácil, es complejo, tienen que hacer mucho lavado, toma su tiempo, pero sí se hace. Se usan ciertos trócares, tres pequeñas incisiones, se usan los trócares con una cámara que se mete usualmente en la región umbilical, se va observando y se va haciendo el lavado y haciendo la recesión del apéndice. Van a escuchar también que existe otro tipo quirúrgico, por decirlo así, o endoscópico, mejor dicho, que se llama endoscopía retrógrada. Esta endoscopía fue hecha por Rowling, en el cual, mediante la endoscopía, trata de quitar la obstrucción del lumen y después tratar con lo que es antibiótico y eso. Pero igual no es muy usado. Todavía no hay datos concluyentes en eso. Igual que la que es endoscopía por orificios naturales, es decir, por la vagina, sí, sobre todo por la vagina, pero no, eso todavía igual no es concluyente. Es la laparoscopía o la laparotomía, y en la laparoscopía la más usada. Y tenemos el tratamiento sí del absceso apendicular y el plastrón, o sea, las masas apendiculares. En el absceso apendicular, en este se puede usar más que todo tratamiento conservador. Antibióticos, tenemos que los antibióticos de amplio espectro, sobre todo antibióticos para anaerobios. Igual ya vamos a ver ciertos antibióticos que se usan. Y el drenaje percutáneo, como vemos en esta imagen. Estos pacientes en sí no es necesario hacerle cirugías más complejas que el drenaje percutáneo, pero le van a hacer la apendicectomía y resulta que había sido un absceso apendicular en sí, o sea, nada más que un absceso o algo, y igual se hace en la cirugía, no es que no, y se continúa con la apendicectomía. Pero en sí la mayoría del absceso apendicular se hace por drenaje percutáneo. El plastrón, bueno, el plastrón, aquí dice apendicectomía diferida y antibiótico, o sea, tratamiento conservador. Ya, el plastrón tiene controversia también. Recordemos que el plastrón es una masa apendicular. Hay cirujanos, o sea, hay autores que apoyan que se haga apendicectomía precoz. ¿Por qué? Porque si tú haces la apendicectomía precoz, evitas que en un futuro el paciente vuelva a manifestar un cuadro de apendicitis aguda y termine a la final con una apendicectomía. Ahora, si nos vamos al tratamiento conservador con antibióticos y luego diferir o no la apendicectomía, se da porque usualmente en niños, usualmente el plastrón con el tratamiento conservador se ve mejor en niños, 94% más efectivo, además de que pasado cierto tiempo, a pacientes que le han puesto apendicectomía diferida, una vez que le han hecho en la cirugía, se ha visto que vuelve a una reorganización normal. Es decir, que no era necesario hacerle la apendicectomía porque ya el mismo cuerpo había reorganizado eso de forma normal. Entonces, por eso hay controversia. En sí, lo mejor es que en los niños, el 94% de los niños, lo mejor es el tratamiento conservador. Y ahí, dependiendo ya del criterio, la evolución o del cirujano y también del médico, mejor dicho, hablándole con la familia, tienen que tomar la decisión si van a decidir apendicectomía diferida, que puede ser de 3 a 12 meses, aunque en promedio es en 6 meses. Bueno, aquí hay una imagen de un artículo, una extracción de un artículo que les estaba contando sobre la controversia que hay con el tratamiento conservador, que es con antibióticos. Este es de la Journal of American College of Surgeons, que es del americano, en el cual el primer metaanálisis que se hizo sobre el uso de tratamiento conservador fue un metaanálisis que se hizo en el British Medical Journal. Pero aquí nombran lo mismo, es un metaanálisis también, en el cual hay 4 ensayos controlados, randomizados, de 900 pacientes. Estos 900 pacientes, 430 usaron el tratamiento conservador, es decir, con antibióticos, y 470 apendicectomía.
¿Qué tratamiento usaron en ese tiempo? Usaron amoxicilina más ácido clavulámico. Si el paciente pesaba menos de 90 kilogramos, 3 gramos día. Si era mayor a 90 kilogramos, 4 gramos días. Si en 48 horas no había resolución del cuadro de apendicitis aguda, se le hacía apendicectomía. El otro tratamiento es cefotaxima, 1 gramo cada 12 horas, más metronidazol, me parece que es 800 miligramos, 800 miligramos cada 24 horas. Resolución, ciprofloxacina oral. Si había resolución a las 24 horas, se lo mandaba a la casa con ciprofloxacina oral, 500 miligramos, 2 veces al día, más metronidazol, 400 miligramos, 3 veces al día por 10 días. Según este artículo, el tratamiento conservador fue efectivo un 63%. Pero recuerden, esto no es algo, ¿cómo decirlo? Algo 100% demostrado en sí. Hoy en día el tratamiento es la cirugía, apendicectomía. Esto se hizo en lo que es apendicitis aguda no complicada. Es decir, en la fase 1 y la fase 2, la congestiva y la flemonosa. Igual aquí está para que busquen y lean un poco más del tema. Bueno, y lo que quiero que recuerden de esta videoconferencia es que la apendicectomía es lo estándar. Ya dependerá del médico si toma la decisión de que el paciente se quede con el tratamiento conservador, pero sin embargo recuerde que es algo que puede poner en riesgo la vida del paciente. Y recordando que también en lo que es el plastrón, sobre todo en niños, ese sí es efectivo. Espero que sigan una página que tengo que se llama Gastro by Mili, que es relacionada al mundo de la gastroenterología. Si tienen alguna pregunta, tenemos 10 minutos. Gracias. Sí, muy buenos días. Mira, González, tenemos lo que son 4 preguntas. La primera pregunta sería, ¿la apendicitis es una enfermedad, es una emergencia o una urgencia médica? Se dice que la apendicitis es una emergencia. Es la primera causa de cirugía de origen no traumático, es una emergencia. Pero recordemos que también tenemos que ver en qué etapa está el cuadro clínico en sí. Eso es importante también recordar. Si llega el paciente, no es que llega enseguida a lo que es emergencia y de una va a quirófano. No, también tenemos que tomarnos nuestro tiempo para ver en qué etapa está, el diagnóstico, para que no pasen 2 cosas. La primera, que sea un diagnóstico erróneo y que el paciente vaya por una apendicectomía no necesaria, o también que pongamos el paciente en riesgo de la vida. Pero sí, es una de las primeras causas de emergencia en cirugía no traumática, de abdomen. Ok. A ver, la siguiente pregunta sería, ¿en qué ocasiones es necesario recurrir a una TC? Una TC. Ya, se dice que la TC es la gola estándar en sí, pero si tú ya tienes diagnóstico, por decir, si tú tienes ya una buena anamnesis, una buena exploración física, laboratorio, y ves que esta paciente es un niño o una mujer embarazada, lo primero que se recomienda es hacerle una ecografía. Ya después, si ves que la ecografía en sí tampoco es concluyente, ahí podrías hacer en la embarazada resonancia magnética y en los otros puedes hacer la TC. Ok. La siguiente pregunta también está un poco inclinada a a la respuesta que usted me dio. ¿La ecografía brinda la certeza necesaria para confirmar apendicitis? No, no. No, porque en la ecografía lo básico que vamos a ver es que el apéndice está mayor a 6 milímetros, pero como mencioné, es solamente para evitar que el paciente se exponga a radiación. Pero lo que sí te va a concluir si una apendicitis está perforada o no perforada va a ser la TAC.
o la TC, mejor dicho. Ok, esas son las 3 preguntas, simplemente. ¿Ya? Bueno, gracias, fue un placer haber estado con ustedes un rato y espero que lean un poco más sobre apendicitis agudo y van a ver que es un tema muy controversial, pero es básico que nosotros como médicos generales entendamos. Gracias. Sí, muchísimas gracias, amiga Emily González Girón, futura doctora. Estamos muy agradecidos con todos los asistentes y damos un fuerte abrazo a lo que es el líder de este grupo, que es Scorp, Tony Galarza, y muchísimas gracias, chicos. En unos momentos se les pasará lo que es el post-test y más que nada las diapositivas de Emily, que me han enviado bastantes felicitaciones a tu ponencia. Muchísimas gracias, Emily. Gracias. Concluimos.